¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estamos aquí iniciando de nuevo una presentación para productos. Esto fue una pregunta que me hicieron en el grupo. A ver. Vamos a poner esto en grande. Aquí está. Un lavatrastes que no se corte al agregarle cloro. Es una pregunta recurrente que normalmente los que fabrican productos químicos de limpieza, etcétera, tienen ese problema que, bueno, al menos en México, no sé cómo sea en otros países, se le agrega al agua, se le agrega y obviamente el lavatrastes, lavaplatos, y se le agrega cloro. Esto por una idea, ¿no? Para desinfectar o para etcétera. Entonces vamos a ver las posibles soluciones, pero en algunos casos al agregarle cloro se corta o deja de hacer espuma el producto. Esto, aunque no lo crean, es normal, es común. Sin embargo, no a todos los productos les pasa. Por ejemplo, los de marcas comerciales como Acción o Salvo, en el Acción al menos yo lo he probado y no sé, sí se corta un poco, pero no tanto. En el Salvo más o menos, pero esto es algo normal. Obviamente el cloro puede aguadar todo, puede hacer muchas cosas precisamente porque es una especie de gas, ¿no? Y incluso el agua que se utiliza pues es agua de la llave, que tiene metales, que tiene productos, metales, ¿no? Metales como puede ser calcio, pueden ser cloro no es un metal, pero bueno, cloro, tiene calcio, tiene hierro. Entonces, las posibles soluciones a eso, y agregar 2 gramos de carbonato de sodio. Yo, al menos lo que he visto y lo que yo hago normalmente es a mi fórmula agregarle 2 gramos de carbonato de sodio y me funciona excelente, porque el carbonato de sodio sirve como un estabilizante, ¿no? Igual incluso hay una fórmula ahí con hidróxido de sodio, sosa cáustica, carbonato de sodio y cloro. Pero con 2 gramitos de carbonato de sodio para ablandar el agua está súper bien a la fórmula, o incluso al agua, ¿no? Donde se vaya a utilizar. Pero si queremos para venderlo, con 2 gramos de carbonato de sodio a mí me funciona y no deja de hacer espuma. Estoy hablando de mi fórmula. Eliminar el ADBS de la fórmula, esa podría ser otra posible opción. Y en este caso muchos utilizan la fórmula que es el de Tercon, que se hace con ADBS, y eso al agregarle cloro, bueno, el ADBS, que es el ácido sulfónico, es un ácido, ¿no? Y reacciona en cierta forma con el cloro. Y a ver, utilizar agua de calidad, sí, es muy importante para que evitar lo que ya hemos mencionado, ¿no? La cuestión de los metales, etcétera. Y el EDTA o ácido cítrico, que el EDTA pues son quelantes, en este caso EDTA o ácido cítrico son quelantes, funcionan muy bien en agregarle a tu fórmula entre 1 gramo de cada uno y va a estar excelente. Entonces aquí depende de muchos factores hacer esto, porque va a depender del agua de tu zona. A lo mejor estás utilizando agua de pozo, agua de la llave, y el agua de tu ciudad es súper dura, tiene una dureza que tendrías que decirme qué dureza tiene, qué sólidos disueltos tiene tu agua ahí. Entonces, si no tienes un medidor de TDS, etcétera, no tienes equipo, o no, el pH de tu agua incluso que utilizas, es muy difícil poderte resolver esta pregunta así al aire, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones químicas y estamos hablando de aspectos
que tienen que tener una precisión. No podemos decir, la química es una ciencia exacta y no podemos decir, bueno, si yo hice el mismo experimento con el agua de Cancún o de Quintana Roo en el Caribe, bla bla bla, y otra persona lo hizo en el Estado de México con otro tipo de agua. Entonces, por eso cuando veo comentarios de que a mí sí me funciona o a mí esto, me llama la atención y a veces digo, bueno, hay que hacer las cosas correctamente. El agua es distinta según la zona y por eso es que tenemos que estar muy pendientes y tener cierto equipo para medir este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo ya les di estas posibles soluciones. Si aún con esto hay fallas, entonces sí vamos a buscar, pero no, o sea, aquí la clave es esto, lo que les mencioné es la clave y realmente con eso su fórmula no se va a cortar al agregarle cloro al agua. A eso me refiero, no que le agregues cloro a tu fórmula de detergente de trastes, sino al hacer tu jabonadura en un traste, le pones agua, le pones tu detergente y ahí le echas el cloro. Entonces, pues ahí se los dejo. Cualquier cosa, escríbanme.